Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucas Blanco, soy el fundador y director de Training Life Coaching, una marca registrada y una escuela certificada de forma internacional por la International Coach Federation, más conocida como ICF. Soy mentor coach acreditado y avalado por ICF también hace más de 10 años, dedicándome al desarrollo personal y profesional. He formado a más de 2000 coaches que hoy en día tengo el agrado de decir que son colegas activos trabajando. Quiero invitarte que en este video hablemos sobre los pensamientos escasos. ¿Qué son los pensamientos escasos, también conocidos como pensamientos limitantes? Bueno, son patrones emocionales y patrones de pensamientos que muchas veces traemos sin darnos cuenta de nuestra infancia o lo que fuimos viendo, que fuimos captando, recepcionando, y hoy en día no nos damos cuenta de cómo eso influye. Y desde el coaching siempre trabajamos las herramientas de coaching, primero pasándola por nuestro propio cuerpo para luego poder acompañar a otras personas en su propio desarrollo. Es por eso que voy a trabajar con los pensamientos escasos y quiero que me acompañes a través de ciertos ejemplos que me fueron pasando a mí. No solamente antes de iniciar la formación de coaching, sino hasta hace unos años atrás. Así que acompáñame a que vayamos juntos a explorar un poco más sobre este tema. El primer pensamiento escaso que noté en mí y que luego vi reflejado en muchas personas es equivocarme a la hora de llamar qué es un costo y qué es una inversión. Aún recuerdo esos llamados de la formación de coaching que me decían: Lucas, ¿te vas a anotar? ¿Qué tenés duda? ¿Qué es lo que no te permite anotarte aún? Y yo en ese momento no me daba cuenta. Hasta ese momento tenía 18 años, estaba estudiando en una universidad pública porque para mí la educación no se pagaba, así había aprendido, y estaba trabajando como cadete en una inmobiliaria. Algo que tenía siempre en claro desde muy temprana edad era que para progresar había que trabajar y sacrificarse. Y para ser alguien tenías que estudiar. Esos eran los mitos que yo traía a los 18 años. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento tenía muchas dudas de anotarme o no. En ese momento pensaba, sí, pero esto ¿cómo repercute en mi mes a mes? Y representaba una gran porción de mi sueldo. Imaginemos, ¿no?, que mi sueldo en ese momento como cadete era muy bajo en comparación a otros sueldos que había en el mercado, y para mí era un gran desafío. Cuando pensaba en anotarme, aparecían estos pensamientos limitantes de sentir culpa de estar gastando en mí, de exigirme si esto me va a servir o no, de querer tener la respuesta correcta antes de tiempo, como así también de pensar si me lo merecía o no me lo merecía. ¿Merezco invertir esto en mí o no? Algo muy extraño y algo que observo también en otras personas es que cuando van a invertir tal vez en algún producto, o si la inversión fuera para otra persona, ejemplo, regalarle la formación a una persona que sea un ser querido, que ames, tal vez ni lo dudás si sabes que le va a hacer bien, que le va a servir. Sin embargo, venía con esta concepción de que todo lo que era para mí era un costo. Y sobre todo si era algo intangible. Era justamente pensar de que no me lo merecía implícitamente. Claro que no quería escuchar eso en ese momento. Luego de muchas dudas, de muchas vueltas, la persona que me estaba asistiendo me preguntó: Lucas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, me pareció que estaba siendo muy respetuosa a la hora de preguntarme. ¿Qué hace que lo veas como un costo y no como una inversión? Y ahí algo hizo un clic en mi mente. Me empecé a dar cuenta que nunca había visto que necesitaba invertir en mí. En todo lo que me haga bien, en lo que me permita desarrollarme y crecer, porque era la única forma de que pueda también ayudar a otros que lo hagan. ¿Cómo voy a acompañar a que otros se desarrollen si yo no invierto en mi propio desarrollo? Y ese clic me hizo empezar a ver un montón de pensamientos escasos que yo traía. Pensamientos que tenían que ver con más priorizar al otro que priorizarme a mí. Empezar a ver que si era una formación, pensaba más que era un costo, como si fuera un gasto y no una inversión. Algo que me equivoqué rotundamente, ya que a los 6 meses de empezar la formación fui contratado por el propio instituto. Entonces,
Lo que hoy logré fue gracias a esa pequeña decisión donde en ese momento tenía muchas dudas y muchas incertidumbres. Y el pensamiento escaso estaba ahí. El pensamiento escaso que me hacía dudar, que me hacía pensar que ese dinero mejor lo invierto para otras personas, para seres queridos, o lo invierto para productos tangibles, sin darme cuenta que el único que podía cambiar mi vida era mi propio desarrollo. Y que si yo quería acompañar a otras personas, primero necesitaba aprender a acompañarme a mí. Así que ese es el pensamiento limitante que te quiero compartir y es el primero. Nunca veas tu desarrollo, ya sea desarrollo intelectual, físico, lo que sea, como un costo. Velo como una inversión, porque realmente cuando aprendemos a invertir en nosotros y a ponernos como prioridad a la hora de nuestro merecimiento, todo vuelve. Y no es todo vuelve de forma mágica, sino que nosotros lo hacemos volver porque decidimos comprometernos con nuestro desarrollo. Voy al segundo pensamiento escaso que te quiero compartir para ver si te sentiste identificado tal vez en algún momento de tu vida o te estás sintiendo identificado. Desde muy pequeño estuve en ámbitos laborales. Y eran ámbitos laborales donde fui aprendiendo que el trabajo era sacrificio, era esfuerzo. Aún recuerdo frases de mi amado padre y madre donde decía, bueno, si querés progresar, Lucas, tenés que sacrificarte, tenés que esforzarte, como así también te conviene estudiar para ser alguien. Estudiar siempre como una carrera universitaria. Entonces seguí todos los pasos, obviamente, pero sin embargo había un vacío en mí. Y muy pronto comprendí que la clave era justamente empezar a cambiar la concepción del trabajo. ¿Y cuándo empecé a comprender esto? ¿Te acuerdas que en el primer pensamiento escaso que encontré, te comenté que a los 6 meses empecé a trabajar en la institución de coaching, donde justamente había empezado a estudiar? En ese momento me apasionaba ese trabajo. En ese momento descubrí que me podía dedicar a algo que verdaderamente ame, ayudando a otras personas, pero también invirtiendo en mí para seguir especializándome. Entonces, claro, me encontré que el paradigma aprendido, donde el trabajo tenía que ser sacrificio, se estaba cayendo. Porque si bien yo estaba comprometido, nunca sentía en ese lugar que me estaba sacrificando, algo que por suerte hoy en día también siento de esta manera. Entonces, ¿qué hago con lo que aprendí? ¿Qué hago con eso que me dijeron que la única forma de progresar era esforzándome y para esto por lo general me exigía, sin pensar cuánto disfrutaba de lo que estaba haciendo, sin pensar que la vida me estaba pasando? Y ahí tuve el pensamiento escaso de, ¿qué pasa que en este trabajo no siento que me estoy sacrificando y esforzando? ¿Seré que no estoy dando todo de mí? ¿Seré que no estoy progresando lo necesario? Y ahí, sin embargo, aparecían otras herramientas, donde me empezaba a ver que estaba progresando, que me apasionaba, que me levantaba motivado todas las mañanas, que dedicaba más tiempo inclusive del que me pedían. Y ahí comprendí que el pensamiento escaso muchas veces nos lleva a ir a lo aprendido sin darnos cuenta que lo aprendimos en algún momento de nuestra vida. Empecé a notar que yo había aprendido a que el trabajo tenía que ser sacrificio, había aprendido que las cosas que me gustaban tenían que ser un hobby para el fin de semana. Y sin embargo, con coaching había encontrado mi vida laboral, es decir, mi vida mientras hacía la actividad laboral. Vivir mientras hago lo que estoy haciendo. Ejemplo en este caso. Y el trabajo me limitaba en mis pensamientos. Sentía que el trabajo muchas veces inclusive me hacía sentir culpable por estar disfrutando de lo que estaba haciendo y no poder llamarle trabajo porque no era como lo había aprendido. Así que el pensamiento escaso del trabajo es algo que vi en mí, pero también veo reflejado en muchos de los alumnos que empiezan la formación coaching. Ese trabajo como sacrificio, esfuerzo y esa exigencia que no permite que disfruten de su vida, tanto personal como profesional. Así que uno de los pensamientos que necesitamos cambiar para pasar de ser escaso a abundante es dejar de trabajar para pasar a tener una vida laboral, es decir, vivir mientras hacemos nuestra actividad laboral. Y eso es posible si trabajamos en las limitaciones
emocionales y las limitaciones de pensamientos que aparecen a todo el ser humano cuando quiere reinventarse. Esas vocecitas de boicot que muchas veces no nos damos cuenta que tanta influencia tiene en nosotros. Y por último, te quiero compartir el tercer aspecto, ya como coach, mentor coach, acreditado, certificado, con varios años de experiencia, luego de haber dado clases en universidades, capacitado en organizaciones de forma individual, no solamente dando capacitaciones, sino también sesiones de coaching y mentoría. Luego de varios años me encontré con una disyuntiva. ¿Hacemos acreditar la escuela a nivel internacional o seguimos dictando cursos de introducción al coaching? Que era lo que dictábamos hasta el momento, pero no certificábamos coaches. Trabajaba para otras instituciones certificando coaches en sí. Y de este lugar, mi contador, que también se había formado como coach a través de una de mis formaciones, me dijo lo siguiente: Lucas, ¿qué es una inversión cara? Es que en ese momento, para lograr la certificación internacional, necesitábamos invertir en dólares. Algo que en ese momento para nosotros era muy significante en el valor en sí. Y si averiguás, probablemente encuentres que en las escuelas europeas, por la misma certificación, piden entre 2.000 y 3.000 euros. Algo que en Argentina es impensado para la mayoría de las personas. Y no quería que sea algo exclusivo, que las personas no tengan la posibilidad de reinventarse. Entonces, ante esa disyuntiva, me acordé de aquel momento donde aún tomaba que mi formación iba a ser un costo y no una inversión. Ese primer pensamiento escaso que te comentaba al principio. Y dije, wow, estoy por saltar a otro nivel, pero ya no como Lucas. Estamos por saltar todos a otro nivel, porque vamos a formar más coaches, porque esas coaches van a impactar a más personas, porque vamos a encontrar más personas que vivan apasionadas de lo que hacen, porque vamos a encontrar que más personas tienen la posibilidad de reinventarse. Sin embargo, sabía que esto para Argentina era muy difícil mantener el costo en dólares y que necesitábamos poner un costo accesible en pesos. Y la abundancia llegó en el pensamiento. Cuando mi contador me dice, ¿qué es una inversión cara, Lucas? En ese momento me di cuenta que si quería seguir obteniendo la abundancia que había dado, tenía que seguir el camino por el cual había empezado, que era animarme a dar el paso. Y es así como hoy en día tenemos que Training Life Coaching cuenta con ese aval internacional. Ese que en Europa lo cobran miles de euros y hoy muchos alumnos pueden acceder con un precio accesible. Entonces, estos ejemplos es para que puedas ver que en coaching no es algo mágico, sino que todos pasamos por procesos donde la identificación y el cambio es importante. Lo que es un gran anclaje son las herramientas de coaching. Las herramientas de coaching nos permiten identificar cuando estamos teniendo un pensamiento y una emoción limitante para poder modificarlas. Y esto no se acaba con ser coach o no ser coach, sino que mejoramos en la práctica. Nos damos cuenta en un menor tiempo de que hay algo que nos está limitando y lo podemos cambiar de forma mucho más efectiva y más rápida. Es por eso que te invito a que pienses cuáles son los pensamientos limitantes y emociones limitantes que no te están dejando avanzar. Tal vez estás viendo que tu propio desarrollo es un costo en vez de una inversión, porque estás acostumbrado a priorizar a las otras personas antes que tu propio desarrollo, porque estás acostumbrado a trabajar más para el otro que para vos mismo. Y tal vez ese sea el primer cambio para poder ayudar al otro desde un lugar diferente. O tal vez aprendiste sin darte cuenta, desde muy pequeño o muy pequeña, a que el trabajo tiene que ser un sacrificio y un esfuerzo. Y si bien notas que no logras disfrutar de tu día a día, te está costando cambiar ese paradigma. Y es hora de empezar a pensar cuál podría llegar a ser tu vida laboral. Y para esto las herramientas de coaching tienen un gran valor. O tal vez, como me pasó a mí, ya venís con un desarrollo y ya pudiste identificar muchos de los
pensamientos y emociones limitantes. Pero sin embargo, la vida te mostró que aún quedaban algún pensamiento limitante por modificar, algún pensamiento escaso que modificar. Y esto nos pasa a todos y nos va a seguir pasando. Y justamente el identificarlo, el tener la humildad de aceptarlo y de modificarlo, es lo que nos va a permitir seguir evolucionando, desarrollándonos para ayudar a otros de forma más efectiva. Te agradezco por escuchar este video y deseo que te haya sido muy útil. Todo el equipo de Training Life Coaching está a tu disposición para poderte brindar las herramientas que permitan tu transformación para luego acompañar a otros a que también logren liberar su potencial. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Adiós.